cruzar las noches desnudas sin otra luz que las palabras mudas. Tragar las horas más duras con el sabor de lágrimas oscuras. Sentir que no habrá quien acuda, pues no hay amor ni ayuda. Es la pobre viuda, es la pobre viuda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me dirijo a ti, querido hermano, querida hermana, para darte la bienvenida en este espacio que lo considero como una especie de jardín evangélico, en donde tú y yo podamos tener un momento de encuentro. Los primeros días después de una pérdida, te encuentras arropado por familiares, pero luego de todo ello, las puertas de la casa ya no son iguales. Es el tiempo para hundirse o para empezar a nadar. Puedes quedarte dentro de ese dolor, encerrarte y no salir, meterte a la cama, no abrir las ventanas, o salir. Y en ese salir nos preguntamos, ¿cómo navegar en momentos difíciles? Nos podemos quedar atorados en nuestras pérdidas de seres amados. ¿Cómo permitirnos entonces la alegría nuevamente? ¿Cuándo? Cuando estés listo, cuando estés lista. Y es que para este domingo 22º del tiempo ordinario, nos encontramos con una mujer en el Evangelio que nos quiere acompañar en tiempos de duelo. Ella es una viuda y está al parecer en la máxima pobreza. Esta mujer viuda, sin el nombre, nos hace cuestionarnos. ¿Tuvo una buena relación con su esposo? No lo sabemos. ¿Qué tanto hacía esta pobre mujer con su esposo a diario en la casa? No sabemos. ¿Lo acompañaba a la sinagoga? Tampoco sabemos. ¿Qué le cocinaba? O mejor aún, ¿cómo y cuándo se conocieron? ¿Cuándo se casaron? No sabemos. Como tampoco si tuvieron hijos. Ni si aquel marido ahora difunto fue el único amor de su vida. ¿Y qué hacían cuando alguien de los dos se enfermaba? Tampoco lo sabemos. Y ahora, con esta mujer viuda, vemos que el sentido de pertenencia es clave para no aislarse en estos momentos difíciles. La viuda va al templo, donde ella pertenece, al lugar donde seguramente su esposo, podríamos imaginar, solía acudir para sus oraciones, como todo buen israelita. No sabemos del proceso de duelo de la viuda pobre, pero el hecho de hoy es que la vemos fuera de su casa. Y esto nos hace creer que de la negación a la adaptación, su experiencia de viudez es dolorosa, porque enfrenta un largo trabajo de reconstrucción. La pérdida de un cónyuge es un momento especialmente difícil en la vida, porque hay que encontrar la fuerza dentro de uno mismo para superar el dolor y seguir viviendo a pesar de esa ausencia. ¿Cómo poder superar un trauma semejante? Tras la pérdida de un esposo o una esposa, las tareas cotidianas pueden volverse difíciles de ejecutar. Y nosotros conocemos esos rostros. Ella ha necesitado un tiempo oculto para llorar, para sufrir la pérdida. Ahora, ella aparece porque está lista, se deja ver ante nosotros. Pero está lista y se deja ver ¿para qué? Simple, para aventurarse a seguir viviendo, para concederse ese privilegio, seguir respirando en la libertad. Mientras tanto, Cristo sigue en el templo, y mucha gente lo escuchaba con libertad. Nuestra viuda, sin embargo, no es una de sus oyentes, pero captura la atención de Jesús por su fe, realizando un gesto de caridad. Para Jesús ella es una mujer sin nombre, sola, viuda, pobre. Es el último personaje que Jesús encuentra en el Evangelio de Marcos, y para nosotros es la última maestra que encontraremos. Una maestra sin palabras, sin títulos, llena de sabiduría por sus lágrimas y su coraje para salir hoy de su casa y dejarse tocar por los rayos del sol que le dicen: bienvenida, hermana nuestra. Aunque sabemos que hay quienes se fijan más en el dinero que ella deposita, yo me mantengo en este ambiente del duelo. Cuando muere un esposo o una esposa, muere el compañero sexual, muere un proyecto de vida, esa persona con quien te peleabas, con quien te reías, con quien planeabas. Hoy estamos incluso en un periodo crítico de nuestra sociedad, porque sabemos de muertes y catástrofes, pero cuando nos toca a ti y a mí, cuando les toca a alguno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, sobre todo nos pasa a los jóvenes, que nos paniqueamos. No sabemos cómo acercarnos a quien ha perdido a un ser querido. A veces ni sabemos cómo dar un pésame.
La cultura del duelo parece ser solo cosa de nuestros ancianos, y esto no tiene que ser así. ¿Qué hacer entonces? Me gustaría, por tanto, dedicar esta reflexión para este domingo y para esta semana, buscando la delicadeza de la realidad, buscando no herirte, sino buscando caminar juntos en estos procesos de duelo, especialmente para quienes tú y yo conocemos, están pasando por momentos delicados. Por ahora, no vemos el enojo de esta mujer viuda, solo vemos su pobreza, quizás su resignación. A esta mujer, de quien no sabemos si era joven o no, conviene darle espacio para interpelarnos. No podemos quedarnos como siempre se nos presenta. La viudez la padecemos todos cuando perdemos a alguien. Hacer luto es un proceso durísimo. En la mujer del Evangelio vemos que es pobre, pero quizá ya eran pobres cuando estaban juntos en vida. Quizá ella ya sabía y acompañaba la enfermedad de su marido. No sabemos si ellos lucharon hasta el final por esta situación o si tenían una mesa llena de medicinas y recetas. No sabemos hace cuántos años perdió ella a su compañero de vida, a aquel que la acompañaba donde sea, a aquel que la defendía. Si ella hubiera tenido un duelario o un cuaderno de trabajo, yo le hubiera invitado a escribir ese dolor, dedicarse un tiempo para expresarse, para descubrir que hay una nueva dinámica para ella misma. Ahora que su esposo no está, ¿cómo está enfrentando su duelo? ¿Con qué herramientas está buscando sanar? En nuestro presente, si conocemos a esas mujeres, incluso hombres viudos, necesitamos detenernos en la escuela de esta viuda, maestra de la vida, porque la mejor herramienta de esta mujer, que al menos a ella le sirve, es el de rehacer la vida desde Dios. Rehacer la vida desde Dios. Si damos un salto a nuestro presente, tenemos en cuenta la sabiduría del mismo rito del sacramento del matrimonio. Más allá de las palabras pronunciadas, profesadas por los mismos esposos de jurarse fidelidad, está la parte donde ellos mismos profesan amarse hasta que la muerte los separara. Con esta frase se invoca una larga unión, sí, pero a la vez se predice el dolor de uno de los que ahora se están uniendo. En el proceso del duelo, dejando atrás enojos, la aceptación se comienza a hacer sentir cuando tú y yo podemos dar pasos sinceros, cuando retomamos desde el amor o el cariño por ese ser amado ciertas actividades que solían hacer juntos. Es una forma de recobrar el sentido de lo que sigue. No es un repetir por repetir, porque de esas costumbres compartidas puede haber alguna que sirva para recobrar el pleno sentido de la vida y otras que será requisito abandonar. Mi reflexión me lleva a plantearte una de esas costumbres compartidas, porque pudiéramos preguntarle a la viuda, ¿cómo honrabas tú la memoria de tu esposo, ahora difunto? Seguramente la oración personal estaba y está, pero quizás ambos, cuando acudían a los servicios religiosos, nunca regresaban a casa sin haber compartido algo con los desconocidos y necesitados. Quizá era su esposo quien sacaba siempre algunas moneditas, y aunque fueran pequeñas, las compartía con el corazón. Quizá era este un hábito que ya tenían los dos, y por tanto la limosna, ese dar todo, no es sino el ejemplo de seguir honrando una práctica que, en esta vida compartida, ella había adquirido gracias a ese marido maravilloso. Cada persona tiene sus propios tiempos a la hora de superar el proceso de duelo. Una situación que puede tener varias fases, prolongándose durante semanas o meses y provocando los sentimientos más diversos, desde una primera no aceptación de la realidad, hasta etapas donde la tristeza, la ira, la inseguridad e incluso la culpa son emociones que pueden aparecer. Los expertos insisten en que no hay que intentar olvidar a toda costa e intentar reprimir nuestros sentimientos. Podría decirse que el duelo se supera cuando el dolor se convierte en un buen recuerdo, que pasa a formar parte de la historia, de nuestras biografías, y aunque probablemente nos siga provocando nostalgia o añoranza, ya no duele como tal. Un paso más en el proceso de la situación que puede el saber qué hacer con las pertenencias de nuestros seres queridos. A veces, por ejemplo, tardamos en limpiar la habitación, lavar la ropa, o de incluso regalarla, etc. Aquí, con esta viuda, no puedo asegurarlo, pero es una lectura que hago profunda e interna del Evangelio. Puede ser que esas 2 monedas que ella deposita para el templo, de poquísimo valor, pudiéramos pensar que pertenecían a su marido. Desprenderse de ellas no es sino ponerse en las manos de Dios. Sí, es un gesto de hábito compartido y adquirido por y con su esposo, pero es también un gesto de desprendimiento de su dolor. Es aceptar con serenidad y públicamente
que ella sabe que siempre Dios le ha acompañado. Por ello, nos alegramos. Nos alegramos porque gracias a esta viuda, gracias a aquellos hombres y mujeres de quienes sabemos han perdido un ser querido, ellos están ahora luchando a su ritmo para salir adelante y literalmente para salir de casa. A la viuda, nadie lo dice en el Evangelio, hay que felicitarla más que nada, hacerla notar ante los demás, hay que acercarnos a ella, no juzgarla. Ella, podríamos decir, es una mujer ahora feliz, liberada, aligerada, sanada. Y una persona sana es capaz de sanar a los demás, porque es libre de seguir adelante, acercarse al templo una y otra vez, y buscar a quien sabe está para acompañarle y confirmarle su vocación de misionera viuda, para otros y otras que ella tendrá que encontrar, escuchar y acompañar en sus duelos. Que en esta semana podamos meditar, ponernos a la escucha de la viuda, que podamos acercarnos a aquellos que están en su ritmo, en su duelo, y que podamos animarlos a salir adelante. Los pequeños pasos que ellos den, hay que felicitarlos, hay que reconocerlos. Jesús lo está haciendo el día de hoy. Soy el Padre Jimmy, te deseo una bendecida semana, reza por tus sacerdotes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe hoy y siempre. Amén. Hasta pronto.